La noche en Alaska nunca es completamente silenciosa. Respira. A través del viento que se desliza entre los pinos, del crujir de la nieve bajo las ramas y a veces, a través del llamado de algo antiguo, salvaje y eterno, un aullido profundo y prolongado rompe el aire helado del valle. Dentro de una cabaña de madera, un niño se encoge bajo una manta gruesa. Sus ojos grandes reflejan el fuego del hogar. Abuelo, ¿están cerca? Susurra con voz temblorosa. Thomas levanta la mirada del fuego, su rostro marcado por los años, y el viento se suaviza con una sonrisa tranquila. Lo suficiente como para hablar entre ellos, responde con calma, no para hacernos daño. El niño guarda silencio. Afuera, otro aullido se alza más largo, más cercano, y pronto otro lo responde desde lejos. El sonido ya no parece tan terrible. Suena como si los lobos estuvieran conversando, manteniéndose unidos en la inmensidad blanca. Thomas apoya una mano sobre el hombro de su nieto. No tengas miedo, Evan. Los lobos no aúllan por rabia. Lo hacen para decir, estoy aquí, para que su manada no se pierda en la oscuridad. El pequeño escucha tratando de entender. Por un instante, el silencio vuelve roto, solo por el crepitar del fuego y el viento golpeando las ventanas. El abuelo se inclina hacia atrás, en su silla, su mirada fija en el techo, como si escuchara un idioma que el niño aún no comprende. Y si se acercan, pregunta Evan, con timidez. Entonces, escucharemos con respeto, dice Thomas, porque todo en este bosque tiene su razón de ser. El niño asiente lentamente mientras el fuego lanza chispas doradas al aire. La tormenta se intensifica afuera, el cielo ruge con truenos lejanos y los aullidos regresan uno, luego otro. Una sinfonía que parece llenar el bosque entero. Por primera vez, Evan no se tapa los oídos. Se queda quieto, mirando al fuego, imaginando que cada aullido es una voz que cuenta una historia. El abuelo lo observa en silencio. Sabe que esa noche marcará un antes y un después. Porque el miedo, cuando se mira de frente, a veces se convierte en respeto. Y el respeto con el tiempo se transforma en amor por la vida que respira allá afuera. Afuera la nieve sigue cayendo. Los lobos continúan su conversación bajo la luna. Dentro el fuego baila y un lazo invisible comienza a unirse entre el niño y el bosque. Esa noche, antes de dormir, Evan se acerca a la ventana. Buenas noches, lobos, susurra. Y aunque nadie podría jurarlo, Thomas está seguro de haber escuchado un último aullido suave casi como una respuesta. El sol de Alaska no calienta mucho en verano, pero pinta el bosque de un dorado que parece eterno. La cabaña de Thomas se alza junto a un lago cristalino rodeada de abetos y montañas que se pierden en el horizonte. Allí no hay carreteras, ni tiendas, ni ruido humano, solo el murmullo del agua y el canto lejano de los cuervos. Thomas Hale había pasado casi toda su vida en esos bosques. Antiguo guardabosques, conocía cada sendero, cada huella sobre la nieve, cada sonido que el viento arrastraba entre los árboles. Había aprendido a respetar la naturaleza no como algo que debía dominarse, sino como un viejo amigo que merecía silencio y paciencia. Cuando se jubiló, decidió quedarse allí, lejos del mundo moderno. Construyó su cabaña con sus propias manos, madera sobre madera, hasta que el olor a pino nuevo se mezcló con el del café que hervía cada mañana. Vivía acompañado solo por su perro viejo, Rufus, y por el coro nocturno de los lobos que aullaban desde las colinas. Su nieto Evan llegaba cada verano desde Seattle, un niño curioso de ciudad más acostumbrado a pantallas que a estrellas. La primera vez que vio el bosque, le pareció infinito. El aire era tan puro que dolía respirarlo y el silencio, tan grande que podía escuchar su propio corazón. Al principio, Evan no entendía cómo su abuelo podía vivir allí, sin televisión, sin vecinos, sin señal de teléfono. Pero con el paso de los días, comenzó a descubrir pequeños tesoros, las huellas de un alce sobre el barro, el nido de un búho, entre las ramas, el sonido del hielo que se rompía lentamente sobre el agua al amanecer. Thomas lo llevaba a caminar cada tarde. Le enseñaba a leer la tierra, a distinguir los rastros frescos de los viejos, a escuchar los diferentes tonos del viento. El bosque siempre habla, le decía, pero solo contesta a los que saben esperar. Una tarde, mientras seguían el arroyo que bajaba desde las montañas, Thomas se detuvo. Señaló unas huellas grandes sobre la orilla. ¿Sabes de quién son?, preguntó. Evan negó con la cabeza. Del lobo, dijo el abuelo con una mezcla de respeto y ternura. Mira cómo las marcas van en línea recta. Los lobos caminan con propósito,
No desperdician energía, siempre saben a dónde van. Evan se inclinó para mirar más de cerca. Las huellas parecían recientes. Sintió un escalofrío. ¿Y si todavía están cerca, Thomas? Sonrió. Entonces, somos afortunados. Pocos humanos los ven, pero ellos siempre nos ven primero. El niño levantó la vista hacia el bosque. El sol se filtraba entre las ramas y el aire olía a resina y tierra húmeda. Por un instante, creyó ver algo moverse entre los árboles, una sombra gris elegante que se deslizaba sin ruido, pero cuando parpadeó, ya no estaba. Aquella noche, Evan se quedó despierto junto al fuego escuchando. El viento soplaba suave, y a lo lejos, un aullido solitario atravesó el valle. No le dio miedo. Ahora entendía que no era un grito sino un saludo. El saludo de una criatura que, como su abuelo, solo buscaba no estar sola en la inmensidad. Thomas lo observó desde su silla mientras el niño luchaba contra el sueño. Sabía que ese verano sería diferente, porque más allá de los aullidos, lo que Evan estaba escuchando por primera vez era el corazón del bosque. La tercera noche fue diferente. El aire se volvió más frío y el bosque más silencioso. Incluso los búhos parecían guardar respeto. Evan no podía dormir. El fuego en la chimenea se había reducido a brasas anaranjadas y solo se oía el tic-tac lento del reloj de pared. Se levantó con cuidado, tratando de no despertar a su abuelo. Abrió la puerta de la cabaña y salió al porche. La luna estaba alta colgando sobre las montañas nevadas, y el lago frente a la casa reflejaba su luz como un espejo inmóvil. De pronto, un sonido rompió el silencio, un aullido, largo, profundo, como si viniera desde el alma del bosque. Evan sintió como la piel se le erizaba. Luego vino otro más cerca, y otro más. El niño se quedó quieto, paralizado entre el miedo y la fascinación. Podía sentir los latidos de su corazón resonando en sus oídos. Entonces, escuchó el crujido suave del suelo detrás de él. Era Thomas. Estaba descalzo, envuelto en su vieja manta de lana, mirándolo con calma. «No podías dormir, ¿verdad?», preguntó con voz ronca. Evan negó con la cabeza. «Están cerca, abuelo». «Muy cerca». «Sí», respondió Thomas. «Esta noche la manada está reuniéndose». El anciano se acercó a la baranda y miró hacia la oscuridad. «Mira, Evan», señaló las montañas. «Cuando un lobo aúlla, no está llamando a la luna. Llama a su familia, a veces para avisar dónde está, otras solo para decir, no estoy solo». El niño lo miró con asombro. «Entonces, ¿ellos también se sienten solos?». Thomas sonrió con tristeza y ternura. «Todos los seres vivos lo sentimos alguna vez, incluso los lobos. Por eso sus voces viajan tan lejos. Quieren asegurarse de que alguien les responda». Durante unos segundos, los dos quedaron en silencio, escuchando los ecos que rebotaban entre las montañas. Los aullidos se entrelazaban subiendo y bajando como olas en el aire frío. Thomas respiró hondo y dijo, «¿Sabes? Cuando era guardabosques, solía escuchar a esta misma manada. Hubo un invierno tan duro que pensé que no sobrevivirían, pero cada noche seguían aullando sin rendirse». «¿Y sobrevivieron?», preguntó Evan. «Sí», respondió su abuelo con una sonrisa. «Sobrevivieron porque se mantuvieron juntos. Esa es la lección que me enseñaron los lobos. La fuerza no está en el rugido, sino en la unión». El viento cambió de dirección. Por un instante, Evan creyó ver algo moverse entre los árboles, dos destellos amarillos como ojos, observando desde la penumbra. No sintió miedo, solo una extraña sensación de paz. Thomas colocó una mano sobre su hombro. «Vamos dentro, pequeño. Ya escuchaste su canción por esta noche». Evan asintió, pero antes de entrar, miró una vez más hacia el bosque. Uno de los lobos volvió a aullar, un sonido grave, casi melancólico, que se desvaneció entre los pinos. Esa noche, cuando finalmente cerró los ojos, el eco del aullido seguía dentro de su mente. Ya no era un ruido que asustaba, era un lenguaje que empezaba a entender, y sin saberlo, aquella sería la primera vez que Evan sentiría el impulso de responder. Las noches siguientes se volvieron una rutina sagrada. Cuando el sol desaparecía detrás de las montañas, Thomas y Evan se sentaban en el porche con una manta sobre las piernas y una taza de chocolate caliente. El bosque se oscurecía lentamente y con la primera brisa fría comenzaba el concierto. Primero un aullido lejano, luego otro desde el valle. Después toda una sinfonía de voces que se extendían como ecos entre los árboles. Evan ya no se encogía de miedo. Escuchaba con atención, intentando distinguir los tonos, las pausas, la cadencia.
Su abuelo le explicaba que cada manada tenía su propio ritmo, como si cada familia hablara con un acento distinto. ¿Ves?, decía Thomas, señalando al bosque. Ese aullido, más corto y agudo, es de un joven. Probablemente está buscando a su madre. Y aquel más largo profundo, ese es el alfa, el que mantiene unida a la manada. Evan sonreía maravillado. Ya no oía bestias salvajes, oía familias. Una noche sin luna, el niño decidió intentar algo. Esperó el silencio entre los aullidos y con timidez levantó la cabeza y lanzó su propio sonido al aire. No era un verdadero aullido, más bien un intento torpe ahogado por la risa. Thomas soltó una carcajada cálida que resonó en la oscuridad. No está mal para ser tu primer idioma nuevo, bromeó. Pasaron unos segundos. Y entonces, desde muy lejos, un eco suave respondió. Evan se quedó sin aliento. ¿Oíste eso, abuelo? Me contestaron. Thomas asintió mirando al horizonte. Tal vez pensaron que eras uno de los suyos. Esa noche, Evan no quiso entrar a dormir. Quería seguir escuchando, seguir aprendiendo. Los sonidos del bosque se mezclaban: el viento, el crujido del hielo, el canto nocturno de un búho, y entre todo eso, el hilo constante de los lobos, una presencia invisible pero viva. Con el paso de los días, el niño comenzó a reconocerlos por el oído. Sabía cuándo cazaban, cuándo jugaban, cuándo simplemente se llamaban para dormir cerca unos de otros. Y en esos momentos sentía que algo dentro de él cambiaba, como si una parte del bosque le hablara en un idioma antiguo que por fin comprendía. Durante el día, Thomas le enseñaba otras lecciones: cómo encender fuego bajo la lluvia, cómo seguir huellas, cómo respetar la distancia con los animales. Nunca los alimentes, Evan le decía con firmeza. Ellos no necesitan nuestra comida, necesitan nuestro respeto. Una tarde, mientras reparaban el techo de la cabaña, escucharon un coro de aullidos, repentino, más fuerte que nunca. Evan dejó caer el martillo y miró hacia el norte. ¿Qué crees que pasa? Thomas levantó la vista. El viento traía olor a nieve. Se acerca una tormenta, respondió. Los lobos están avisando entre ellos. Esa noche, el aire olía a electricidad. El lago reflejaba un cielo pesado y oscuro, y el bosque parecía contener la respiración. Thomas preparó linternas, cerró las ventanas y revisó la chimenea. Evan observaba en silencio, nervioso pero curioso. Sabía que cuando el viento soplara con fuerza y las luces se apagaran, los lobos volverían a aullar. Y esta vez, él no se escondería, porque en solo unas noches había aprendido algo que muchos adultos olvidan: que el miedo no desaparece al huir de él, sino al escucharlo con respeto. Afuera, el primer relámpago iluminó el bosque. El viento rugió, y desde las colinas llegó el primer aullido del temporal, largo, poderoso, como una advertencia y un saludo a la vez. Thomas apagó la lámpara y sonrió. «Prepárate, muchacho», dijo. «Esta noche, la naturaleza va a cantar con toda su voz». La tormenta llegó sin aviso. Primero un silencio extraño, ese que precede a lo inevitable, y luego el viento. Un rugido que descendió desde las montañas, arrastrando copos de nieve como cuchillas de luz. Las ramas se azotaban unas contra otras, el tejado crujía, y el lago comenzó a golpear sus orillas con furia. Dentro de la cabaña, el fuego resistía como un corazón palpitante. Evan observaba cómo las sombras del fuego bailaban sobre las paredes, mientras el viento aullaba afuera. El sonido era tan fuerte que parecía venir de todas partes del bosque, del cielo, incluso de dentro de la tierra. De pronto la luz parpadeó, una vez, dos, y se apagó. Todo quedó sumido en la oscuridad. Solo el resplandor débil de las brasas iluminaba los rostros de abuelo y nieto. «No tengas miedo», Evan dijo Thomas, con voz firme pero serena. Solo se fue la electricidad. El niño tragó saliva. «Pero los lobos suenan más cerca». Thomas escuchó. Tenía razón. Los aullidos eran diferentes esa noche, más intensos, más urgentes. El viento los traía desde todas direcciones, como si la tormenta hubiera confundido a la manada. «Están buscándose», dijo al fin el abuelo. «En una tormenta, las voces se pierden. Ellos se llaman para no separarse». Evan miró hacia la ventana. Los relámpagos iluminaban el bosque en destellos blancos. Por un instante, juró ver sombras moviéndose entre los árboles, ágiles y silenciosas. Thomas tomó una linterna, pero en lugar de encenderla, la dejó sobre la mesa. «Ven conmigo», dijo. Abrió la puerta y una ráfaga helada entró de golpe, apagando las brasas. La nieve volaba horizontal
y el aire olía a pino, hielo y libertad. Salieron al porche. El bosque rugía vivo. Los aullidos seguían resonando cruzando los valles y chocando con el trueno. Evan se abrazó a su abuelo temblando, pero no por el frío. «Escucha», susurró Thomas. «Cada voz es una historia». El niño alzó la vista. Los aullidos se mezclaban con el sonido del viento hasta que no pudo distinguir cuál era cuál. Entonces, Thomas hizo algo inesperado. Respiró hondo, levantó la cabeza hacia el cielo y lanzó un aullido largo, profundo, lleno de respeto. El sonido atravesó el aire como una nota pura, una respuesta humana al lenguaje del bosque. Evan se quedó mirándolo sorprendido. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó entre risas nerviosas. «Porque todos necesitamos saber que alguien nos escucha», respondió el abuelo. El niño dudó un instante. Luego, sin pensarlo más, imitó a su abuelo. Su aullido fue torpe, entrecortado, pero salió del corazón. Por un momento, el bosque pareció contener el aliento. Y entonces llegó la respuesta. Un eco lejano, real, poderoso, que cruzó la tormenta. Uno, luego otro y otro más. Los lobos les habían respondido. Evan se quedó sin palabras. Sus ojos brillaban bajo la luz azul del relámpago. Thomas sonrió colocándole una mano en el hombro. «¿Lo ves?», dijo suavemente. «No todo lo salvaje da miedo. Algunos sonidos solo están esperando ser entendidos». El viento comenzó a calmarse. Los truenos se alejaron poco a poco y el bosque recuperó su respiración normal. El último aullido resonó como una despedida antes del amanecer. Cuando entraron a la cabaña, Evan volvió a mirar por la ventana. La nieve seguía cayendo, pero en su corazón ya no había temor, solo un sentimiento nuevo profundo, el de haber sido parte, aunque fuera por un instante, de algo más grande que él. Esa noche, mientras el fuego renacía en la chimenea, Thomas pensó que había llegado el momento que había estado esperando. No un milagro, sino una herencia, enseñar a su nieto que el respeto por la naturaleza no se impone, se comparte. Y a veces empieza con un simple aullido bajo la tormenta. La tormenta se había ido, pero el bosque aún olía a invierno. Las ramas seguían goteando, el lago estaba cubierto de una delgada capa de hielo y el aire tenía esa claridad que solo llega después del caos. Thomas y Evan salieron temprano a revisar los daños. El techo había resistido, pero una parte del cercado se había caído. Mientras el abuelo lo reparaba, Evan miraba las huellas frescas que cruzaban el barro. No eran de ciervo. Eran más grandes, más profundas. Abuelo dijo señalando las marcas. «Estuvieron aquí, ¿verdad?» «¿Thomas?», asintió con una sonrisa tranquila. «Sí, pasaron durante la noche, seguramente buscando refugio». El niño acarició una de las huellas con los dedos como si quisiera memorizarla. «No nos hicieron daño, nunca lo harán», respondió Thomas. «Solo buscan sobrevivir igual que nosotros». Mientras hablaban, se escuchó el motor de una camioneta acercándose por el camino de tierra. Un hombre robusto con chaqueta de caza bajó del vehículo con el ceño fruncido. Era Bill, el vecino del valle. Thomas dijo sin saludar: «Anoche los lobos se acercaron a mi granero. Mis perros ladraron toda la noche». Thomas lo miró con calma. «¿Viste alguno?» «No, pero escuché sus aullidos. Están cada vez más cerca. Si siguen así, alguien los va a cazar». Evan dio un paso atrás apretando los puños. Thomas suspiró. «Bill, sabes que están protegidos. No puedes dispararles». El hombre bufó. «Las leyes de la ciudad no sirven aquí. Si esos animales matan a una de mis ovejas, no pienso quedarme mirando». Thomas se acercó despacio, apoyando la mano en el capó de la camioneta. «Mira a tu alrededor, Bill. Este bosque era suyo mucho antes de que tú o yo llegáramos». El vecino lo observó en silencio incómodo. «No digo que los odies», continuó Thomas. «Solo aprende a entenderlos. Los lobos no atacan por gusto solo cuando el hambre los empuja. Mantén a tus animales protegidos y ellos se mantendrán lejos. Tú hablas como si fueran tus amigos», replicó el hombre. Thomas sonrió. «Tal vez lo sean. O tal vez solo soy lo bastante viejo para saber que el miedo no arregla nada». Bill subió de nuevo a su camioneta murmurando algo entre dientes. Evan lo siguió con la mirada hasta que el sonido del motor se perdió entre los árboles. «¿Crees que le harán daño a los lobos?», preguntó con preocupación. «No si seguimos haciendo lo correcto», respondió Thomas. «Pero recuerda esto. Evan, la ignorancia es el peor depredador de todos». Esa tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas,
Abuelo y nieto se sentaron frente al lago. Thomas sacó una vieja libreta llena de anotaciones y dibujos. Eran mapas fechas, huellas, rastros de lobos que había registrado durante años como guardabosques. ¿Todo esto lo hiciste tú?, preguntó el niño maravillado. Sí, y también ayudé a escribir las primeras normas para su protección. Evan frunció el ceño. ¿Por qué la gente los cazaba antes? Thomas lo miró a los ojos. Porque tenían miedo. El niño bajó la vista. Como yo al principio. Exacto, dijo el abuelo con una sonrisa suave. Pero tú escuchaste antes de juzgar. Eso te hace diferente. El viento soplaba desde el norte, trayendo consigo el eco lejano de un aullido solitario. Evan lo escuchó en silencio. Ya no le parecía una amenaza, sino una promesa. Una voz que decía, seguimos aquí. Thomas cerró la libreta con cuidado. Nunca olvides esto, muchacho. Las leyes protegen a los lobos, pero el respeto los mantiene vivos. Evan asintió, grabando cada palabra en su memoria. Cuando el sol se ocultó del todo, el bosque quedó cubierto de un tono azul profundo. Y en ese instante, mientras las estrellas aparecían, una a una, Evan entendió algo. El miedo divide, pero la comprensión une, y su abuelo estaba enseñándole a unir mundos. El verano comenzó a despedirse sin decir palabra. El sol seguía saliendo, pero su luz era distinta, más baja, más dorada, como si el bosque también supiera que el tiempo de Evan allí estaba por terminar. Las hojas empezaban a volverse amarillas, y las mañanas traían un frío que olía a despedida. Thomas lo sabía, aunque no lo decía. El último día juntos siempre era el más difícil. Evan ayudó a su abuelo a guardar leña, limpiar las herramientas y dejar la cabaña lista para el otoño. Cada gesto tenía un silencio entre medio. El niño miraba el bosque con una mezcla de nostalgia y gratitud. Había llegado temiendo los aullidos, y ahora no quería irse sin escucharlos una vez más. Esa noche Thomas preparó su cena favorita, estofado, con pan casero y miel. Comieron frente al fuego sin hablar mucho. Cuando las brasas comenzaron a menguar, Evan rompió el silencio. ¿Crees que me recordarán?, preguntó en voz baja. Thomas levantó una ceja. ¿Los lobos? El niño asintió. Claro que sí, respondió el abuelo sonriendo. No con la mente, sino con el instinto. Ellos no olvidan las voces que los respetan. Un trueno lejano resonó entre las montañas. No era tormenta, solo un eco de viento. Y en medio de ese sonido llegó un aullido. Primero uno, luego otro, hasta que todo el valle se llenó de su canto. Evan se levantó sin pensarlo. Salió al porche, con los ojos muy abiertos, buscando entre la oscuridad. La luna estaba llena bañando el bosque de un brillo plateado. «Abuelo, están ahí». Thomas lo siguió con paso lento. Sí, susurró. Vinieron a despedirse. Ambos quedaron de pie frente a la noche en silencio. El aire helado les enrojecía las mejillas, pero no se movieron. Evan respiró hondo y aulló, esta vez sin miedo, sin dudar, con toda la fuerza de su pequeña voz. Y como un milagro la respuesta llegó. Un aullido lejano profundo que se extendió sobre el lago como un puente invisible. Thomas lo miró emocionado. «Ahora sí te escucharon, muchacho». Evan sonrió con lágrimas que brillaban bajo la luna. «No quiero irme. Nadie se va del todo de donde aprende a escuchar», respondió su abuelo. Antes de entrar, Thomas abrió un cajón y sacó algo envuelto en un pañuelo. Lo puso en las manos del niño. Era un colgante tallado en madera, con la forma de un lobo mirando al cielo. «Lo hice cuando naciste», dijo. «No pensé que llegaría el día de dártelo». Evan lo apretó contra el pecho. «Prometo volver cada verano». «Y yo prometo esperarte», respondió Thomas, acariciándole el cabello. «Pero incluso si no estoy, los lobos seguirán cantando. Y eso será mi saludo». Esa noche Evan no durmió. Se quedó en la cama escuchando los últimos aullidos. No eran tristes. Eran suaves, como un adiós que promete un reencuentro. Al amanecer, el coche de su madre se detuvo frente a la cabaña. Evan abrazó a su abuelo con fuerza. Ninguno de los dos dijo adiós. Solo hasta pronto. Mientras el coche se alejaba por el camino de tierra, Thomas levantó la vista hacia las montañas. Un último aullido resonó en la distancia, y por un instante juró escuchar entre los ecos una voz más joven, más pequeña, respondiendo desde el fondo de su memoria. Pasó un año. Las estaciones giraron como las páginas de un libro que nadie quiere cerrar. El bosque cambió sus colores del blanco al verde, del verde al oro, y del oro de nuevo al silencio del invierno. En la ciudad Evan creció.
Su voz se volvió un poco más firme, sus manos un poco más grandes. Pero cada noche antes de dormir, miraba el colgante de madera que su abuelo le había dado. El pequeño lobo tallado a mano parecía seguir mirándolo con los mismos ojos sabios del bosque. A veces lo apretaba entre los dedos y cerraba los ojos. En su mente podía escuchar los aullidos. Ya no recordaba exactamente las notas, pero sí la sensación, el aire frío en la piel, el olor del pino, el sonido del viento que se mezclaba con la voz de la tierra. Cuando llegó el verano siguiente, su madre le preguntó si quería volver. Evan no lo dudó ni un segundo. Sí respondió, quiero volver con el abuelo. El viaje fue largo. La carretera serpenteaba entre montañas cubiertas de nubes. Cuando por fin el coche se detuvo, el niño bajó corriendo. La cabaña estaba igual, la madera vieja, el lago inmóvil, los abetos que custodiaban el silencio. Pero el aire era distinto. Thomas ya no lo esperaba en el porche. Había enfermado durante el invierno y se había ido en paz rodeado del bosque que tanto amaba. Evan lo supo por la mirada suave de su madre, antes de que ella dijera una sola palabra. El niño caminó hasta el lago. El agua reflejaba un cielo perfecto sin nubes. Dejó el colgante sobre una roca y se sentó escuchando. El bosque estaba quieto, pero no muerto. Solo esperaba. El viento sopló, trayendo consigo el eco lejano de un aullido. Evan alzó la cabeza. Primero pensó que era su imaginación, pero luego otro aullido respondió y otro más. Los lobos seguían allí. Se levantó lentamente y sonrió. Hola otra vez susurró mirando hacia las montañas. He vuelto. Respiró hondo y sin pensarlo aulló. El sonido era más fuerte que el de aquel niño temeroso del año anterior. Era claro, seguro, lleno de vida. Y como siempre, los lobos respondieron. El bosque se llenó de una melodía antigua, un diálogo entre pasado y presente. Evan cerró los ojos. Por un momento creyó escuchar otra voz entre los aullidos, la de su abuelo riendo bajo el viento. Y comprendió que no estaba solo. Nunca lo estaría. Esa noche encendió un fuego en la cabaña. El humo subía recto hacia el cielo mezclándose con la bruma. Sobre la mesa dejó la libreta de notas de Thomas abierta en la última página. Tomó un lápiz y escribió con letra temblorosa: «Hoy los lobos siguen aquí. Y yo también». Afuera, bajo la luna llena, las sombras grises se movían entre los árboles. Evan sonrió, acariciando el colgante colgado en su cuello. El bosque entero parecía respirar junto a él, y los aullidos, una vez más, sonaban como una promesa. Promesa de que la naturaleza nunca olvida a quien la escucha. El amanecer llegó lento, como si el sol no quisiera perturbar la calma del bosque. Evan se levantó temprano, salió al porche y respiró el aire frío que descendía desde las montañas. El mundo parecía intacto. Los árboles seguían erguidos, el lago seguía reflejando el cielo, y en alguna parte los lobos seguían caminando sobre la nieve. Se quedó un rato mirando el horizonte. Pensó en su abuelo, en sus palabras en las noches junto al fuego, y en el eco de aquellos aullidos que sin saberlo habían cambiado su forma de ver la vida. Antes, el bosque le había parecido inmenso y peligroso. Ahora lo sentía como un hogar que simplemente hablaba otro idioma. Un idioma que solo se aprende cuando uno escucha sin querer dominar. Abrió la libreta del abuelo una vez más. En la primera página descubrió una frase escrita con tinta desvaída: «El bosque no necesita ser conquistado, solo necesita compañía». Evan sonrió. Sabía que Thomas no había escrito eso para nadie en particular. O tal vez sí, tal vez lo había escrito para él, sabiendo que algún día lo entendería. Cerró el cuaderno, lo guardó en su mochila y comenzó a caminar hacia el sendero que bordeaba el lago. Los árboles se mecían suavemente y un rayo de sol se filtró entre las ramas, iluminando el colgante de madera en su pecho. Por un instante, creyó ver al viejo lobo tallado cobrar vida bajo la luz. Se detuvo, levantó la cabeza y lanzó un aullido largo, lleno de gratitud. La respuesta llegó enseguida, un coro lejano, grave, majestuoso. El bosque entero respondió, y en ese sonido, Evan comprendió la lección final que su abuelo siempre quiso enseñarle, que el respeto no nace del miedo, sino del entendimiento, que la verdadera herencia de los viejos no son las cosas que dejan, sino las voces que enseñan a escuchar. Aquel día, Evan no solo honró la memoria de su abuelo, sino también la de todos los que habían aprendido a vivir sin destruir. Porque cada vez que un ser humano escucha al bosque, sin querer callarlo, la naturaleza vuelve a confiar un poco más. El viento sopló una última vez, llevando su voz entre las montañas. Y mientras los lobos respondían,
Evan sonrió. Sabía que no era un adiós, era un hasta siempre en el idioma del bosque.